lo vemos desde acá, nosotros que somos provincianos. ¿Cómo lo ven en esta república, en el centro del país, en nuestra república central? Yo no sé cómo lo ven, pero te puedo decir cómo lo veo yo, ¿no? Yo creo que la situación del país, o más bien que el país está atravesando por una crisis, tal vez una de las mayores crisis de la historia. Vamos a hacer una comparación a cuando México perdió la mitad del territorio. Y perdió la mitad del territorio porque, bueno, pues al final de cuentas había una serie de territorios en donde no había ningún control por parte de lo que es el Estado mexicano. En realidad era tierra de nadie, no había control, era una tierra ingobernada. Y por tanto, pues era muy fácil apropiarse de ella, ¿no? Y creo que estamos atravesando por una situación muy semejante. Desafortunadamente, y estamos teniendo una crisis sobre todo de seguridad, digamos que desde el Distrito Federal para arriba, ¿no? Y con sus honrosas excepciones donde tienes a un guerrero que está metido ahí, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que la parte del sur, pues tú lo ves en realidad como que tranquilo, definitivamente siempre habrá crimen, etcétera, etcétera, pero la mayor violencia se está dando en el norte del territorio. Evidentemente en el norte, ¿por qué? Pues porque después tenemos esta gran frontera con los Estados Unidos, que es el gran mercado, que está demandando estos narcóticos que pues van a ser atendidos, porque digo, cuando tenemos un mercado de 24,000 millones de dólares de demanda, siempre va a haber quien lo ofrezca. Y muchas veces yo me he preguntado, y creo que es una pregunta que nos hacemos todos, la guerra que se está librando, en donde nosotros ponemos los muertos, no es una guerra, en realidad, para tratar de resolver un problema en México, sino para tratar de resolver un problema en los Estados Unidos. Es decir, el mercado que se está abasteciendo es el mercado americano. Y sin embargo, la guerra se está librando en México y somos nosotros los que estamos poniendo los muertos. Pero también aquí hay una cuestión que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que ha hecho que efectivamente esto sea un campo fértil, una tierra en donde pueda darse este tipo de criminalidad? Y no podemos olvidar que en México, desafortunadamente, la desigualdad social, la disparidad en términos de la riqueza, en donde tenemos al hombre más rico del mundo, pero también una miseria extrema, y sobre todo la falta de esperanza de la población, que dice, es que digo, ¿qué hago? ¿Qué hace un joven en una comunidad remota cuando sabe que, bueno, pues no hay trabajo? ¿A qué se puede dedicar? Tiene dos alternativas. Una es a morirse de hambre por el resto de su vida sin ningún tipo de esperanza de salir adelante, o a unirse al crimen organizado, a sabiendas de que a lo mejor va a tener 3 o 5 años de vida, pero por lo menos van a ser intensos. En la medida en que nosotros no creemos oportunidades para toda esa población que hoy se encuentra así, evidentemente van a buscar una salida. Y purificación. A ver, escuchaba yo antier a ese hombre, el más rico del mundo, decir que la única salida es la educación. Escuché la semana pasada a Gurría diciendo que hay que invertir más en la educación, que la inversión en educación no es gasto. ¿Qué es eso? Una inversión. Escuché al rector de la UNAM diciendo hay que invertir en la educación, a Manlio Fabio, a Castro Trenti, a la propia maestra Íngrida, el Bester Gordillo, diciendo contra la delincuencia, educación. Yo no escucho a una sola persona de esos políticos que acá en la provincia nos llegan por los medios de comunicación que esté en contra de invertir en la educación, que la herramienta, la panacea, sea precisamente la educación. El qué parece que está claro, pero ¿por qué no se aplica? ¿Por qué se queda todo en las palabras, se queda todo en el discurso, se queda todo en estas peroratas que escuchamos de los políticos? Y sí, la educación es la salida. ¿Y? Bueno, yo creo que yo como siempre soy muy franca, ¿no?, en mis posiciones y la verdad es que no le temo a hablar de temas que yo creo que tienen que ser tocados a profundidad. El CENTE, el sindicato de maestros, realmente ha sido un obstáculo
para que efectivamente pueda haber una buena educación en México. Dentro de lo que es el CENTE se juegan realmente el control de las plazas, se juega el por dónde y el cómo, y la mayor parte del presupuesto precisamente se va al CENTE, que pues hacen con ellos lo que quieren, es decir, no hay ni siquiera transparencia. Entonces, ¿para qué quieren más dinero? ¿Para quedárselos ellos? ¿Para distribuir Homer? Realmente, antes de decir que se necesita más inversión en educación, lo que tenemos que tener es un sistema educativo y un sistema político que no le otorgue nuevamente a un monopolio, en este caso el del CENTE, un poder tan absoluto que literalmente controle quién va a estar de maestro, en dónde y cómo. Y tienes que quedar bien y ser parte del sindicato y no te vayas a enojar o a atacar a uno de los líderes porque automáticamente estás fuera. El magisterio, que hoy por hoy desafortunadamente tiene una situación de desventaja muy grande porque sus salarios no son lo suficientes, porque no tienen la capacitación, porque no están preparados por falta de preparación que se les esté presidiendo, están siendo realmente rehenes de este sindicato en donde o están de acuerdo o se van. Entonces, de nada nos va a servir meterle más dinero a algo que está podrido. Lo que tenemos que hacer es remover todas estas raíces y crear un verdadero sistema educativo que atienda las necesidades de la población y del magisterio, que por cierto, mucho lo requieren. Nos vamos a hacer una pausa. Antes leo aquí lo que nos dice Manuel Delgado. ¿Por qué el correo mexicano ya no es confiable? De hecho, tengo entendido que si se manda una carta de Caléxico a Mexicali, se manda a la Ciudad de México. De ahí se manda a Mexicali, porque ese tiempo tan largo. A mí se me perdió una carta que venían unos papeles personales del Barbank a Mexicali, jamás lo recibí. Mas, sin embargo, de Roma sí llegó una postal. Será porque los trabajadores se siguen robando las cartas. Bueno, es una carta, digo, es un no, tienen razón, efectivamente. Parte de los problemas que tiene Correos de México es que todo se centraliza en la Ciudad de México. Entonces, una carta de Caléxico Mexicali tiene que irse hasta la Ciudad de México y después regresar. Imagínate el tiempo que eso pasa, que eso transcurre, y aparte, no solo eso, el costo que significa, ¿no? Bueno, Armagedón dice que hay que dárselos a los particulares. Román Navarro, aquí no hay cultura de tener un correo, porque nosotros siempre nos llegan tarde en la correspondencia. Un llamado a las autoridades educativas del Cervantes 21, hay mucho ausentismo. Marta de Martínez, van 2 ocasiones que voy a Caléxico por la Garita 9, y como voy sola, por el lado de México, los que limpian el vidrio se ponen muy tercos. El señor Ramírez, el viernes tuvimos una manifestación en la comandancia, todo lo que lo hicimos legalmente. Lo único que queremos es saber qué pasó con los 300 millones que iban a dar a seguridad pública. En la avenida Ariztecaica hay un plantón del sindicato de maestros del CENTE. Ya sabe que nuestro tiempo aquí es corto, pero yo quiero aprovecharlo regresando del corte para platicar qué nos depara el destino en una persona que está muy enterada de esto, con las telecomunicaciones, con las computadoras, con la televisión, con purificación carpintera. Vamos a una parte de